Ok, bueno, pues bienvenidos una vez más a estos martes de especialización de Opus. El tema del día de hoy es el uso de la plantilla del FCR en el catálogo de mano de obra. Y bueno, también vamos a ver un poquito del uso de esta plantilla, no nada más a nivel del catálogo de mano de obra, sino cómo también la podemos utilizar a nivel del cálculo de indirectos. Dentro de las modificaciones que vamos a encontrar en las plantillas del factor de salario real, bueno, pues también vamos a encontrar que ahora, y de acuerdo a las modificaciones que se liberaron por parte del gobierno, sobre todo del Seguro Social, del IMSS, el nuevo criterio de cálculo que ahora toma como base las unidades de medida de administración o las famosísimas UMA, que es un nuevo requerimiento que a partir de este año se incorpora como parte de los métodos de cálculo. Ya no nada más lo vamos a calcular con respecto a el salario mínimo del Distrito Federal, sino que ahora se integra un nuevo criterio que sería este tema de las UMAS, resultado de que del año pasado, del 2015-2016, empezó a hacerse una indexación del salario mínimo como unidad de medida. Ya ven que algunos criterios de pagos o algunos criterios de multas, algunos criterios estaban directamente relacionados con el salario mínimo. Y bueno, esto implicaba que no pudiera hacerse un incremento, una modificación al salario mínimo de los trabajadores, porque esto impactaba de manera directa en los montos que había que pagar por prediales o por infracciones o por licencias, etcétera, ¿no? Que estaban relacionados directamente con un número de salarios mínimos del Distrito Federal. Bueno, se hace una indexación de este valor para poderlo tener independiente, pero se genera un nuevo estándar de medida que se va a denominar UMA, Unidad de Medida Administrativa, que hace referencia a un valor similar o semejante, sin que esto sea idéntico, al salario mínimo del Distrito Federal. Antes de comenzar la presentación, sí me gustaría platicarles un poquito de del nuevo esquema de seguridad que ahora vamos a tener con Opus, que es el método de la licencia Anywhere. Bueno, pues primero que todo, y para poder entrar directo a este esquema de la licencia Anywhere, quiero darle la bienvenida a Lore, que se acaba de incorporar, a Encarnación Montejo, a Adolfo, que se acaban de incorporar recientemente. Vamos iniciando, que bueno que llegaron todavía de cierta manera a tiempo. Entonces, vamos a comenzar con... Ok, aquí todos nos dicen ok, muy bien. Ok, gracias, todo bien. Bueno, si no hay dudas, vamos a entrar directamente en el tema que corresponde a esta sesión de trabajo, que es las plantillas del factor de salario real. Bueno, pues para entrar directamente en materia vamos a abrir una obra. Y vamos a abrir una obra, por ejemplo, vamos a abrir esta que se llama ejemplo ajuste de costos. Vamos a abrirla. Es un pequeño presupuesto donde ya tiene ciertas partidas. Para los que hemos estado siguiendo este ciclo de sesiones de temas avanzados, pues notarán que es la misma obra que usamos de forma recurrente. Esto es sobre todo porque estamos generando una biblioteca de videos, y la gente que lo quiera descargar y que eventualmente los quiera consultar, bueno, pues pueda ver exactamente la misma información en los diferentes videos. Es la misma obra, es la que normalmente estamos utilizando. En este caso vamos a ir directamente al catálogo de mano de obra. Déjenme platicarles una cosa de esta nueva versión que es bastante interesante. Es de inicio, cuando estamos dando de alta un insumo, un recurso de tipo mano de obra, vamos a tener diferentes maneras de especificar nuestra condición del factor de salario real. Le voy a dar aquí, selecciono el peón, le damos modificar para entrar en la caja de captura de nuestro insumo. Es más, déjenme no modificarlo directamente, voy a dar de alta uno nuevo. Vamos a dar de alta
el insumo MO, mano de obra especializada 001, le damos la clave, le damos a aceptar, entramos a la caja de configuración o a la caja de alta de este nuevo recurso. Y un dato que es importante comentar es que por omisión los recursos de tipo mano de obra vamos a manejar una unidad de tipo jornada para poderla ligar con el salario. Fíjense cómo en esta caja viene marcado, también por omisión, que el cálculo del factor de salario real se desarrolle de manera automática al capturar el salario nominal y tomando como base la plantilla del FCR JOR 8HR. Esa es la plantilla básica que Opus les ofrece para el cálculo del factor de salario real. Finalmente pongamos una descripción. Esta es una mano de obra especializada para ejemplo. ¿Correcto? Nota importante es que el cálculo del factor de salario real en Opus solo se permite cuando el salario nominal es capturado en moneda nacional. Si ustedes están integrando un presupuesto, una propuesta, donde los salarios del personal de mano de obra los van a integrar en moneda extranjera, no es viable que se calcule el factor de salario real, ni que se calcule ni que se capture, porque el factor de salario real, por su naturaleza de su cálculo, está ligado a el salario mínimo del Distrito Federal o ahora, en este año, en el 2017, ahora también pudiera estar ligado a este tema de las UMAS, a las unidades de medida de administración. Pues, por ejemplo, si esta mano de obra especializada tuviera un salario nominal en moneda nacional de 400 pesos, esto es por jornada, ojo, no por semana. Si su salario o su personal lo pagan por semana, pues habría que hacer la división del número de jornadas que incluye ese pago de semana, que pudieran ser 7, 7 y media u 8. Ese número de jornadas, yo aquí estoy capturando el salario nominal por jornada. Como está iniciado la caja de calcular factor de salario real, en automático me hace un cálculo que sobre un campo que está inhibido. Este campo no se puede editar porque está relacionada con una plantilla donde participan diferentes criterios para el cálculo del factor de salario real. En automático, un insumo de mano de obra que gana 400 pesos por jornada, tomando como base los criterios de esta plantilla, su factor de salario real es de un 1.7366, con lo cual el salario real se va a 694.65 y el salario final de igual manera queda en 694.65. Reitero, esto porque lo hacemos en moneda nacional. Si por alguna razón ustedes quisieran hacerlo en moneda extranjera y quisieran pensemos que este trabajador gana $20 por jornada, pues noten cómo el salario en moneda extranjera no se ve afectado por el salario real. Los criterios no compaginan, no empatan por los criterios y por la propia naturaleza del cálculo del factor de salario real. En algún momento quisiéramos poner un valor de un factor de salario real que sea un factor que alguien más me indique, me ofrezca o me dé, que no sea exactamente un cálculo, que sea una captura. En ese caso, si es una captura, yo puedo desactivar esta opción de calcular FCR y noten cómo en automático se activa la opción de poder teclear o poder capturar, poder tipear un valor. En este caso, bueno, pues sabes que el contador probablemente en un sistema administrativo de nómina o en algún otro sistema externo, incluso hojas de cálculo, incluso cualquier elemento
diferente o externo a Opus, me puede dar ese valor, y si lo que necesito es únicamente aplicarlo a mi presupuesto, pues una vez que me lo proporcionan, simplemente procedo a capturarlo y decir, pues mano de obra especializada gana por jornada 400 pesos y le vamos a aplicar un factor de salario real por criterio asignado de 1.55, y no voy a tener el soporte directamente en Opus. Probablemente lo tenga en algún sistema externo, pero directamente en Opus no voy a tener el soporte de ese cálculo. Si, reitero, quiero desarrollarlo mediante los criterios y las plantillas que se incluyen dentro de Opus, pues en ese caso vamos a tener que iniciar la cajita esta de calcular FCR, y con eso pues notarán que en automático se vuelve a inhibir el campo del factor de salario real, y tomamos como criterio la plantilla JOR 8HR. ¿De acuerdo? Esta configuración es la configuración básica que hay que tener para poder entrar ya en la desarrollo, el diseño de plantillas, tomando los criterios de la que viene básica, que es la JOR HR, o nuevas que yo quiera incluir. Hasta aquí, ¿alguna duda, comentario? Déjenmelo saber, escríbanme en el chat, les doy unos segundos, si es que tienen alguna duda, sino para poder ya iniciar con la configuración de cómo modificar estas plantillas que vienen precargadas, o inicialmente esta plantilla que viene precargada y que podríamos editar y modificar. Los leo, les doy unos segundos. Ok, bueno, aquí ya nos tenemos a tener algunas respuestas. José Luis, todo bien. Lore, todo claro. Cero, ninguna duda, todo acá. Mauricio, igual, todo acá. Bueno, no hay dudas. Todo bien, también nos dice Encarnación, que bueno, que les está quedando claro. Vamos a continuar. Bueno, un primer criterio, como habrán notado, es que para que yo pueda tener plantillas dentro de mi presupuesto, es que al menos uno de todos los insumos, que tiene el catálogo de mano de obra, tenga marcada que usa el FCR. Lo puedo ver dentro de esta caja, y ya a nivel de catálogo existe un campo donde me muestra cuáles son los elementos que utilizan la hoja de FCR y cuál es la hoja de FCR que están utilizando. En este primer modelo, en este primer escenario, todos utilizan la misma, que reitero es la hoja base, la hoja inicial que tiene el sistema. Pero a partir de esa hoja base podríamos generar nuevas con criterios diferentes para cada una de las categorías de nuestros insumos de mano de obra. Ahí ya en un entorno un poquito más, en un escenario más apegado a la realidad, podríamos tener un insumo de una categoría de mano de obra, no sé, el albañil, el fierrero, el ayudante general, que por las condiciones de trabajo o por antigüedad en el trabajo se le tengan que dar prestaciones diferentes, o la empresa o en el presupuesto querramos considerar prestaciones diferentes, y podríamos aplicar diferentes criterios a cada una de las categorías. Pero para poder llegar a eso, tendríamos que generar los diferentes escenarios de cada una de estas categorías. Estando en el catálogo de mano de obra y con al menos un insumo marcado que utiliza el FCR, vamos a encontrar en la sección de herramientas el botón categorías de FCR. Al activar esta opción, bueno, pues lo primero que me muestra es que aquí tenemos disponible la primer categoría, que es para jornadas de 8 horas, y que esta primera categoría
es la categoría o es el formato predeterminado, pero sin embargo podríamos generar nuevas copias o nuevas categorías. Si esta obra por alguna razón fue creada con una versión anterior a Opus 17, lo más recomendable es que antes de hacer cualquier modificación y cualquier copia o cualquier edición al criterio de cálculo, pues le pidamos restablecer para que nos traiga la última plantilla, la más actualizada, con los criterios más actualizados que tiene Opus dentro de sí. Si esta obra se creó en versiones anteriores, evidentemente guarda la plantilla con la que originalmente se creó la obra para poder tener una referencia al año del cálculo y a los criterios del cálculo. Aquí para el ejemplo le voy a pedir restablecer para garantizar que todo lo que vamos a hacer a partir de este momento está basado en los criterios más actualizados, en los criterios más recientes del cálculo del factor de salario real. Dentro de esta misma caja, aquí incluso nos permite editar el porcentaje sobre nómina. Si los que están aquí, sobre todo son nacionales, están dentro del territorio nacional, dentro de México, pues estarán enterados, y si no, pues les comento que de acuerdo a la entidad federativa, dependiendo del estado en el que ustedes presenten su presupuesto, el impuesto sobre nómina puede variar. Cada estado tiene la libertad, tiene la potestad de poder establecer el porcentaje de criterio del porcentaje sobre nómina que va a aplicar dentro de su territorio. De esta manera hay un porcentaje para Nuevo León, hay un porcentaje para Jalisco, hay un porcentaje para Veracruz, para Yucatán, etcétera, ¿no? Para cada estado de la República puede variar el porcentaje. Aquí por omisión le ponemos el 3%, que es el que aplica en el DF y en el Estado de México. Si lo que necesito es editar los criterios básicos de la plantilla Joro HR, pues directamente entraríamos a la opción editar el libro. Pero editar este primer cálculo resulta de cierta manera delicado, porque este primer cálculo tiene la base fundamental del criterio del cálculo. Lo más recomendable, esto es a nivel personal, eso no quiere decir que no se pueda hacer, pero yo de manera personal les recomendaría que antes de editar el libro, pues tomemos una copia, la cual podemos renombrar. Aquí por ejemplo ya nos pone que es una copia del Joro HR, podemos ponerle nada más que sea la C para indicar que es copia. Le podemos también editar la descripción, Joro HR, jornada de 8 horas, modificada para curso, por ejemplo. Y no la vamos a poner en este momento como predeterminada, pero la vamos a poder seleccionar en algún momento. Permítanme un segundo. Ok, perdón. Entonces no la vamos a poner ahorita como predeterminada, pero vamos a editar las condiciones. Son idénticas, evidentemente las condiciones que tiene la de jornada de 8 horas se han trasladado a esta para modificar para curso. Entonces pues simplemente la seleccionamos, la marcamos y vamos a pedir editar el libro. Acto seguido nos abre un editor. Algo importante, recordarán que Opus trabaja bajo la condición de no tener, de que no sea necesario tener instalado ninguna herramienta externa para poder operar de manera correcta. De esta manera, si ustedes no tienen instalado Office dentro de su computadora donde están operando Opus y necesitan hacer alguna edición en hoja de cálculo, en alguna hoja de cálculo que se haya creado en Excel o en cualquier hoja de cálculo que tenga extensión XLS o XLSX, lo pueden hacer directamente sobre el editor de hoja de cálculo que se incluye dentro de Opus. Esto no impide
que las modificaciones que hagamos a una hoja de cálculo dentro de este editor se puedan guardar y salvar como un archivo XLS común y silvestre. Bueno, estamos dentro de la copia y esta copia no aplica para ninguna categoría. Vamos a regresar a la original, vamos a salir de esta opción y vamos a seleccionar nuestra mano de obra especializada que gana 400 pesos y en este caso directo desde aquí, desde el catálogo, ya no va a utilizar la básica. Desde aquí podemos seleccionar, si le damos clic en el campo de categorías, ahí ya podemos observar cómo ya podemos seleccionar entre la de 8 horas y la copia. Si yo aquí selecciono la copia, ahora este insumo de mano de obra especializada, cuando yo seleccione la edición de las categorías de FCR, si selecciono el editar la modificada para curso, vamos aquí a editar libro, ahora sí ya se muestra que este insumo se va a calcular con los criterios y las condiciones que yo aplique para este formato del FCR. ¿Cuántos formatos puedo generar? Los que yo necesite. Puedo generar cuantas copias sean necesarias dentro de mi presupuesto y puedo generar cuantos modelos de factor de salario real queramos dentro de un presupuesto, y más adelante vamos a ver cómo estos criterios modificados o estas plantillas que modifico las puedo compartir entre obras, las puedo compartir incluso entre equipos. Es decir, si yo le quisiera pasar mi formato de cálculo a una computadora externa que no esté dentro de mis presupuestos, se la quiero pasar a un compañero o a alguien, a un ingeniero, arquitecto que la necesite, la podemos compartir. Bueno, ¿de qué está formada este libro de hoja de cálculo? La primera hoja en este libro se llama interfaz, y esta interfaz lo que permite es la interacción entre los datos que vienen de Opus y los datos que se van a calcular en la hoja de cálculo y van a regresar a Opus. Los datos que vienen de Opus los voy a poder identificar. Aquí incluso si acerco mi cursor a los campos, me va indicando que este campo es un Opus IN, mano de obra clave, es decir, es un dato que entra valga la redundancia y en buen castellano, es una entrada, es un dato que entra de Opus y es la clave del insumo. De igual manera lo tendríamos para la descripción, Opus IN, mano de obra, descripción. El salario base también es un dato IN, pero fíjense cómo el factor de salario real es un dato OUT, es decir, es un dato que se calcula dentro de plantilla de hoja de cálculo y eventualmente regresará a Opus como un valor. Entonces, como este dato se calcula, lo vamos a manejar como un OUT. Entonces, la información que llega a esta interfaz de trabajo se va a poder determinar como datos IN y datos OUT, o datos de entrada y datos de salida. Todos los datos que tenemos aquí del lado derecho evidentemente son datos de entrada, son datos que vienen de la configuración general de la obra, de los datos del concurso, de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Los datos que eventualmente serán de salida, pues será el factor de salario real, será el salario gravable, serán las prestaciones sociales y será el factor salario base de cotización. Estos datos, reitero, son de salida porque se calculan dentro de Opus. Fíjense cómo coloco el cursor aquí en el campo H4, que es el del factor de salario real, donde se muestra el valor 1.73, pero en realidad es una celda que está vinculada a otra hoja, está vinculada a la hoja factor de salario real, a la celda H36. Eso quiere decir que este dato es el resultado de un cálculo desarrollado en otras hojas.
Hasta aquí, ¿alguna duda con el funcionamiento de la hoja de interfaz? Reitero, hay campos de entrada, hay campos de salida y el básico fundamental que necesitamos pues es la clave, la descripción y el salario base, porque a partir de ese salario base vamos a calcular, nuestro factor de salario real. ¿Alguna duda, comentario? Déjenme saber, les doy unos segundos para que lo puedan escribir aquí en el chat. Aquí Saru nos dice todo súper y muy claro, que bueno que le está quedando claro. ¿Alguien más? Muy claro, pero bueno, gracias Encarnación. Tomamos estos tres, Lore también todo muy claro, con estos tres podemos continuar. Entonces la hoja de interfaz pues me va a permitir tener esta interacción entre datos que llegan de Opus y datos que voy a regresar eventualmente a Opus. Ya hablando de las condiciones del factor de salario real, bueno, pues voy a pasar a una segunda hoja, que es la hoja de configuración. Y en esta hoja de configuración es donde voy a establecer las condiciones sobre las cuales se va a calcular mi factor de salario real. Ojo, aquí en esta hoja de configuración yo voy a encontrar campos que están definidos en color azul. Estos campos en color azul son los campos que de cierta manera son editables y que se pueden modificar. Algunos más están en color negro, en letra normal, pero esos están formulados. Quiere decir que a partir de la modificación o del criterio de algunos campos de color azul, se calculan estos campos en color negro de forma automática. Algunos, decía, son editables, algunos por criterio natural no se deberían de editar. El caso de los domingos, pues todos los años, salvo algunas ocasiones muy particulares, algunos años por el tema del año bisiesto y de compensación de días, que de cada 4 años, pueden llegar a tener 53 domingos, pero la cotidianidad o el dato que cotidianamente manejamos es de 52 domingos. Y esto es la sección, y estos datos son los días al año no trabajables. Entonces iniciamos con el descanso dominical obligatorio. Al año serían 52 domingos, los primeros que son días no trabajables. Aquí en esta hoja de configuración también vamos a encontrar que los campos tienen un comentario. Ese comentario, en este caso, no está orientado hacia si es un dato de entrada o salida. Está orientado a el soporte del artículo de ley en el cual se basa este valor. Por ejemplo, el descanso dominical obligatorio se especifica en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 69, que debe de considerarse un descanso dominical. Siguiente dato, vacaciones. Por omisión nos aplica un valor de 6 días de vacaciones al año. Este es el valor mínimo obligatorio que también se especifica en el artículo 76 de la Ley del Trabajo. Mínimo al año yo debo de garantizarle a los trabajadores 6 días de vacaciones. Sin embargo, podría yo modificar y tener un criterio superior al mínimo. Quizá por condiciones empresariales, por condiciones sindicales, laborales, ustedes gusten y manden, podríamos tener un criterio de 8 días de vacaciones al año, ¿no? Eso es por alguna condición adicional. Cubrimos el mínimo, que es de 6, y pues para arriba puede ser el dato que ustedes quieran, ¿no? Incluso hay condiciones sindicales luego que dan días de vacaciones muy superiores a los contemplados en la ley, y bueno, pues si así hay que presentarlo, hay que adaptarlo, pues así lo podemos hacer. Igual vamos a tener un criterio para los días obligatorios. Los días de descanso obligatorio, de acuerdo a la ley vigente, son el 1 de enero, el primer lunes de febrero conmemorando el 5 de febrero, el tercer lunes de marzo conmemorando el 21 de marzo, el 1 de mayo. Les tengo una mala noticia: a partir de este periodo del 1 de mayo hasta el 16 de septiembre no hay un solo día de descanso obligatorio, entonces estamos en la parte
del año en la que no hay descanso obligatorios. Esto nos incluye a todos. Y después tenemos el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre, conmemorando el 20 de noviembre, el 25 de diciembre y el 1 de diciembre de cada año, de cada 6 años, por la transición del Poder Ejecutivo Federal. Esto está contemplado en el 74 de la Ley del Trabajo. Entonces, bueno, pues aquí ya nosotros ponemos nuestros 5 días, que son los mínimos. Si por ahí de pronto llegara a haber algún cambio en la ley o por condiciones nuevamente de contrato colectivo, sindical, a lo mejor en el caso de los que trabajan para Pemex, el 18 de marzo es oficial, bueno, pues podríamos poner 6, 7 o de acuerdo al criterio. Algunos más podríamos considerarlo por el tema de clima, pues no sé, en algunos sitios de la República hay lluvias extremas o calor extremo. Hay algunos más que son por costumbre, ¿no? Incluso aquí nos maneja algunos que cotidianamente por costumbre en México se manejan como días no laborables, pero que no son obligatorios y que no son oficiales. Los días de Semana Santa, el 3 de mayo, el 10 de mayo, el 2 de noviembre, el Día de Muertos, el 12 de diciembre, etc. Son algunos días que se sugiere pudieran ser por costumbre, pero nuevamente, al ser un campo en color azul, ustedes podrán determinar el número de días por costumbre que quieren considerar. No sé, por ejemplo, ahí en algunos casos cuando tiene que ver con obras relacionadas con infraestructura educacional, a veces el 15 de mayo no lo consideran como trabajable. Ya dependerá de cada uno de ellos. Igual por enfermedad o por condiciones sindicales. Estos son los días no laborables. Después pasamos a los días pagados. En este caso, si es un año bisiesto como pudiera ser el 2017, pues vamos a considerar 366, o si no, podríamos considerar 365.25, y ese día adicional lo podemos distribuir dentro de los 4 años con un punto 25, ya será criterio de cada uno de los analistas. También vamos a manejar un aguinaldo, igual por ley. El artículo 87 de la Ley del Trabajo establece que mínimo se debe dar una compensación por rubro de aguinaldo de 15 días, y esto al año, pero igual pues pudiéramos, por condiciones sindicales, por condiciones de contrato colectivo, podrían considerar un valor superior. Una prima vacacional igual mínimo del 25%, también la podemos editar. O en el caso de trabajos o jornadas laborales donde de pronto incluya la participación de domingos, pues alguna consideración o alguna compensación de prima dominical por el trabajo dentro de estos días. La jornada laboral, bueno, pues la jornada laboral primero seleccionemos si es diurna, nocturna o mixta, porque dependiendo de cada una de las opciones, por ejemplo, si es nocturna, deberá de ser de 7 horas. Si mi jornada de trabajo la estoy considerando de 8 horas, al tener un criterio de ser nocturna, en todas las jornadas estaríamos calculando 1 hora extra con la consideración del pago adicional de 1 hora extra. Si en cambio la pudiéramos poner mixta, pues la jornada mixta, según la ley, debe de ser de 7.5 horas la jornada, y si yo te estoy estableciendo una jornada de 8 horas, bueno, pues tenemos ahí un criterio de 0.5. Por alguna razón yo quiero considerar que mi jornada laboral será de 9 horas, pues empezamos a tener un cálculo de horas que se tienen que pagar por una cantidad doble, y quizá una fracción cuando excedamos cierto volumen de horas dobles, una hora triple, y esto impactará en el factor de salario nominal de cierta manera, como un incremento de un 4% sobre las condiciones del salario nominal. Ya entrando en rubros de las prestaciones sociales, pues de inicio debemos de considerar si las prestaciones sociales serán cubiertas, campo en color azul nuevamente, si las prestaciones sociales serán cubiertas solo por el patrón, y noten cómo en automático se ajustan los valores de acuerdo a la condición actual, a los tabuladores actuales que maneja
el Seguro Social, y de igual manera si la aportación o la cobertura de estas aportaciones se hará mediante obrero patrón, pues también se ajustan estos valores. En el caso del riesgo de trabajo, al ser un valor que se especifica por empresa, pues es campo en color azul. Sin embargo, por omisión proponemos el valor más alto, que normalmente para obras nuevas y para empresas nuevas, normalmente nos dan el valor de 7.5875, que es el más alto que maneja el IMSS, dado que el trabajo en la industria de la construcción se considera de alto riesgo, es el riesgo más alto, y bueno, pues de inicio nos asignan este valor. Las guarderías, allí por condiciones también luego de contrato colectivo de trabajo, bueno, pues se da un porcentaje mayor. Normalmente manejamos el 1%, pero podríamos considerar un valor independiente. El porcentaje sobre nómina que configuramos al inicio, el pago al SAR para nuestro fondo de ahorro para el retiro, nuestro pago de Infonavit y finalmente pues calculamos nuestras cuotas. Ahora, en esta nueva versión, bajo este nuevo esquema de ley, tenemos dos opciones para calcular nuestro factor de salario real, que pudiera ser bajo el esquema de salarios mínimos del gobierno del Distrito Federal o bajo el valor de la UMA. Yo puedo establecer, porque evidentemente en cualquier momento podría cambiar el salario mínimo y podría cambiar el valor de la UMA, por eso es que estos campos quedan en color azul, pero solamente uno es el que voy a tomar para el criterio del cálculo. Entonces aquí puede ser con referencia a el salario mínimo, entonces nos toma el valor configurado que es de 80.04, o con respecto a UMA, que en este caso es 75.49 y es el valor con el que vamos a desarrollar el cálculo. Reitero, UMA quiere decir unidad de medida administrativa, y es por todo el tema de desindexar el salario mínimo de leyes, reglamentos y pagos relacionados. Bueno, con todo lo que acabamos de configurar, con eso queda resuelto el cálculo del factor de salario real, porque a partir de configurar, valga la redundancia, esta hoja de configuración, la siguiente hoja, que es el factor de prestaciones, si yo aquí establezco, por ejemplo, que va a ser a partir de UMAS, la hoja de prestaciones, pues ya toma como criterio para hacer esta tabla de prestaciones sociales el valor de la UMA, y tomamos cada uno de nuestros recursos. En este caso solo tenemos un recurso, pero podríamos tener n número de recursos, y tomamos qué es la mano de obra especializada, ya el salario base de cotización, incluso tomando las horas extras, el adicional de las horas extras, pues de 400 pesos se nos va a 416, con lo cual el salario base de cotización es 1.18 y, el factor de salario base, y el salario base de cotización pues ya incluso se nos va a 4.92. Esto excede evidentemente en 2.66 3 veces el salario mínimo, por lo tanto toda la plantilla del cálculo tomará como base que está el sueldo o el salario base con el que se está calculando, está por arriba de los 3 salarios mínimos, y bueno, pues toma todo el criterio de cálculo por encima de estos 3 salarios mínimos, con lo cual pues también ya nos calcula nuestro factor de prestaciones. Este factor de prestaciones calculado en esta hoja de cálculo lo voy a relacionar a mi interfaz, y aquí lo tengo, y entonces este valor, recuerden que es un out, es decir, va a viajar de esta hoja de cálculo hacia Opus. De igual manera también ya tengo mi factor de salario real. Aquí ya tengo un pequeño resumen donde tengo los días realmente pagados al año, que ya incluye los días normales, el aguinaldo, la prima vacacional, el adicional por horas extras. Me da un total de 432.47 días. Esto en relación a los días de descanso al año vendrían siendo los 52 domingos, más los 8 días de vacaciones, más los 5 obligatorios, más los 3 por condiciones de clima, más los de costumbre, más el por condiciones de prestaciones sindicales, etcétera. Me da un total de 77.30 días.
Esto me permite calcular mi factor de salario integrado o el famosísimo factor empresa, que esto dependerá de las condiciones empresariales, si damos más aguinaldo, más vacaciones, menos vacaciones, más días por costumbre, etcétera. Esto dependerá de cada empresa, por lo tanto se conoce como el factor de empresa o el factor de salario integrado. Con este factor y sumando las prestaciones sociales, las prestaciones de seguridad social, la suma de ambos me va a dar el factor de salario real. Aquí tengo un pequeño resumen donde ya esta categoría de mano de obra especializada con un salario base de 416 pesos, un salario base de cotización de 492, las prestaciones obrero patronales .31 me da un factor de salario real ya actualizado bajo este nuevo criterio de 1.97, es decir, 97% más del costo original por estas prestaciones sociales. Si quisiera ver el resumen de cada uno de los cada una de las categorías que participan dentro de esta plantilla, pues lo puedo ver aquí en categoría y pues aquí me aparece el cálculo para la mano de obra especializada con todo su criterio, y esto evidentemente ya lo podríamos imprimir de manera individual, el factor de salario real personalizado de la mano de obra especializada. Esto, al ser una hoja de cálculo, pues también me permite generar nuevos formatos. Este es un formato, pues, oye, este formato pues me parece está pues bien, pero yo tengo otro formato en Excel que ya tengo preconfigurado, y que además sirve para las licitaciones de la dependencia a la que yo le cotizo o a la que presento mis propuestas. Bueno, pues no pasa nada, podrías generar una copia dentro del propio libro de la hoja de cálculo. Pues aquí puedes ver que me genera una copia del factor de prestaciones. Incluso le puedo cambiar el nombre y le puedo poner personalizado. Cerramos y fíjense cómo aquí ya es personalizado. Aquí ya podría yo cambiar el tipo de letra o cambiar la configuración. Hay que tener cuidado si lo que vas a hacer es un cambio de la formulación. Hay unas hojas de FCR para CFE y Petróleos Mexicanos ya precargadas. Hay unas que ya venían precargadas en las versiones anteriores. No están en este momento porque con este cambio de la UMA hay que incluirles a esas plantillas este nuevo criterio de UMA. No dudo que en breve las podamos integrar. En este momento no están, Fer, sería mentirte, las tendríamos que integrar para que consideren este nuevo valor, este nuevo criterio de UMA. Lo que podemos hacer un compromiso con ustedes es preparar esos cálculos para que en una próxima revisión les incluyamos bajo este escenario de salario mínimo y de UMA estas plantillas precargadas. Bueno, continuando, al hacer estas modificaciones, pues evidentemente esta nueva plantilla que es copia, pues ya tiene una consideración totalmente independiente y diferente a la que originalmente yo obtuve. Antes de salir, pues esto no deja de ser una hoja de cálculo, y si no le damos un guardar, pues los cambios se podrían perder. Entonces lo más recomendable es antes de salir siempre darle un guardar, guardamos los cambios, y ahora pues ya podemos ver que tenemos dos diferentes plantillas. Si esta plantilla yo se la quisiera enviar, por ejemplo, a Víctor Santiago Jiménez, oye, pásame tu cálculo del factor de salario real para poderlo tener yo en mis presupuestos, pues nada más sencillo que darle guardar libro, seleccionado, le damos guardar libro, y fíjense cómo ahí ya me genera un libro, una copia del libro original que yo puedo extraer. Es más, incluso podríamos guardarlo en un esquema de un Dropbox, en un Google Drive, podríamos tenerlo en diferentes sitios de almacenamiento global, almacenamiento ahí en la nube, para poderlos compartir, y entonces ya ni siquiera tener que enviártelo por correo, ¿no? Yo lo podría poner aquí,
le pongo el nombre que yo quiera, le pongo copia, simplemente, copia, le damos aquí guardar y generamos una copia. Si ahora lo que yo necesito, si yo estuviera en el caso de Víctor Santiago y quiero cargar ese formato a mi obra, bueno, pues así como le dimos guardar libro, ahora le vamos a dar leer y vamos a poder cargar ese archivo. Vean cómo lo reconoce como un archivo XLS. Vamos a dar a abrir. Deseas reemplazarlo por el que por el de copia. Podemos decirle que no. Podríamos incluso crear aquí una copia nueva. Y sobre sí le vamos a dar leer. Quiero ahí cargar. Deseas reemplazarlo, sí. Y si entramos a la edición de este nuevo, pues ahí ya me aparece mi hoja personalizada. Reitero, podemos hacer cuantos sean necesarios dentro del cálculo de las plantillas. Aquí tengo una pregunta. Pregunta, ¿este libro FSR se puede compartir con versiones 2014, 2015, 2016? La respuesta es sí, sí se podría compartir de 17 a versiones anteriores. El problema es que te vas a llevar los cálculos basado en la UMA, entonces pues habría que tener nada más cierto criterio de cómo lo vas a aplicar, ¿no? Podría por ahí generarte un detalle, pero sí, la respuesta es sí, porque bueno, al final se convierte en un archivo XLS. Ahora, pues lo más recomendable yo creo que es actualizarte porque si mañana nos sale una nueva configuración, pues lo más natural o lo que normalmente hace Ecosoft es que todas las modificaciones y todas las actualizaciones, de acuerdo a lo que va exigiendo, en este caso, pues la ley, porque fue quien estableció este criterio de las sumas, estas modificaciones pues normalmente se van haciendo sobre la versión la versión actual más vigente. ¿Ok? Bueno, y de esta manera pues podemos generar cuantas plantillas sean necesarias, las podemos configurar, las podemos utilizar. Por ejemplo, si aquí abrimos la edición del libro Joro HR, pues van a notar que como tiene un número de categorías donde se aplica mayor, pues ahí ya viene el salario base de cada una de ellas. Podríamos entrar a la configuración. Evidentemente esta configuración afectaría a todas estas categorías porque esta plantilla está relacionada con todas estas categorías. O incluso si quisiéramos ir imprimiendo el resumen del salario real de cada uno, pues aquí tengo el del peón, aquí tengo el del cabo de oficios, aquí el del albañil. Cada uno de estos lo puedo imprimir. Reitero, si ahora lo que quiero es imprimirlo por fuera, lo quiero editar por Excel, pues simplemente le daríamos aquí un guardar libro y lo tendríamos que abrir como un archivo XLS común y silvestre. Por ejemplo, aquí voy a entrar al Google Drive, a mi copia que está en Excel, la abrimos, nos abre Excel y bueno, pues ahí tenemos nuevamente la plantilla. Aquí ya estamos echando mano de Excel. Reitero, les decía yo al inicio, directamente no, pues no es necesario. Opus es un sistema que trabaja bajo la filosofía de no depender de nada adicional. O sea, no dependes de tener instalado Office en este caso, ¿no? Por ahí hay algunos otros sistemas que si no tienes instalado Excel, pues ya todo lo que tiene que ver con el factor de salario real, sobre costos, indirectos, etcétera, pues queda inhibido, queda bloqueado porque está ligado a tener Excel. En este caso no, en este caso tenemos nuestro propio editor de hoja de cálculo y se puede abrir en Excel. De igual manera, como opera el factor de salario real para las categorías de mano de obra, del catálogo de mano de obra, de igual manera también opera para el cálculo de indirectos. Aquí en el cálculo de indirectos también vamos a poder tener nuestra plantilla de FSR, vamos a poder restablecer alguna plantilla o poderla abrir. Aquí, por ejemplo, vamos a poder mostrar nuestro FSR. Igual nos abre nuestra plantilla básica, la podemos modificar, la podemos editar o incluso podríamos abrir una
pues no sé, la que hicimos copia de la original del catálogo de del catálogo del catálogo de mano de obra con la que estábamos sacando la copia, bueno, pues la podemos aplicar también para nuestro personal de indirectos, tanto para oficina central como para oficina de campo, o pues aquí directamente hacer yo mis modificaciones si es que el personal de oficina de indirectos, bueno, pues tiene criterios diferentes que por los sueldos y por las prestaciones, normalmente tienen criterios diferentes al personal de obra, pero el funcionamiento en general sería idéntico. Hasta aquí, ¿alguna duda? Nada más para concluir, bueno, pues una vez que ya tengo desarrollado mi cálculo, si los valores de las tablas que están en el Excel los quisiera ver como campos directamente en la vista de Opus, pues simplemente le vamos a dar aquí mostrar y nos trae toda la tabla con los valores de los campos calculados en Excel. Bueno, pues ya nos los trae aquí a nuestra vista del catálogo de mano de obra para poderlo incluso imprimir o configurar como columnas de un reporte que quisiera obtener de vista previa directamente de Opus. ¿Alguna duda, comentario? Claro que sí, les vamos a mandar este video a su correo electrónico. Les aviso, también va a estar disponible desde la página de Ecosoft para que lo puedan descargar. Digo, si conocen a alguien que lo quisiera consultar, bueno, pues le pueden dar la liga. También los vamos a comenzar a publicar en nuestro canal de YouTube para que también por ahí los puedan tener. ¿A partir de cuándo? Dame, yo creo que una hora, dos, en lo que lo renderizo, hacemos la grabación y el render del video, y bueno, pues ya, una vez que lo tengamos, les estaremos informando de dónde y cómo lo pueden obtener. Si no hay ningún comentario adicional, bueno, pues de mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo nuevamente su participación. Es un gusto, como siempre, poder interactuar con ustedes. Sí, también te lo mandamos. Te mando la liga. Directamente te mando la liga porque por el tamaño del video no va a pasar por correo. Entonces, te mando la liga para que lo puedas descargar. ¿Sale? Y bueno, pues finalmente muchísimas gracias. Seguimos con los martes de Opus. No lo echen en saco roto. Fíjense que aquí pues seguimos con ahora sí que seguimos con el que sigue. Campos personalizados y calculados, muy buen tema. Inscríbanse, no se les va a pasar. Y asimismo vamos a terminar con estos. Vamos a reiniciar con el circuito de temas. Vamos a estar dándole vueltas, y si tienen alguno, pues también háganoslo saber, ¿no? Oye, a mí me gustaría que dieras un tema relacionado con algún caso en particular, con todo gusto. ¿Podríamos programar una presentación de compras? Claro que sí. Eso lo podríamos poner para los viernes de Opus, que es más una presentación de cada uno de los módulos, con todo gusto, que no es tan enfocado en un tema en particular, sino más un recorrido general de cada módulo. Con todo gusto lo incluimos en un próximo viernes de Opus. Gracias por la recomendación. Y claro que sí, Víctor, ahí lo que habría que estar de pronto pendientes, qué día le tocó al módulo de compras. Si no, de todas maneras, pues échanos una llamada y podríamos hacer una presentación particular para ustedes, para ti o para tu empresa. De mi parte sería todo. Como siempre, un gusto. Reitero, es un gusto interactuar con ustedes.
Y bueno, pues nos escuchamos en un siguiente martes de Opus. Que tengan una excelente tarde y bueno, pues hasta la próxima.